Mi nombre es Rosy Soto y yo vivía una vida de maldición y mi tía me fue criando y cuidando y ella tenía una hija mayor y yo sentía que yo miraba los cuidados, que había una diferencia entre ella y yo. Yo empecé a mirar todo eso y empezó a crecer como un rencor, un odio adentro de mí. Yo no conocía a mi papá. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Si yo también estaba pasando los mismos síntomas como odio y sentimiento, como yo no lo tuve, yo estaba mirando que mi hija Sherry también estaba sintiendo igual porque ella no conoció a su papá. Ese odio, esa maldición se lo pasé a mi hija Sherry. Empezamos a pelear, a tener pleitos. Yo le mandaba algo, no me hacía caso, me gritaba, me contestaba y yo no me gustaba. Entonces yo le empecé a pegarle entonces ella tampoco no le gustó, empezó también a contestarme y hubo un punto que llegamos a golpe, ella y yo, a pelearnos y no había respeto. Salíamos ella por su lado y yo a mi lado, por como dos personas que se odiaban, como enemigas. Empezó a juntarse con malas amistades. El trato que yo estaba pasando cuando estaba niña, yo miré, me estaba dando cuenta que ese mismo trato se estaba pasándole a Sherry. El odio, los golpes, el odio que yo sentía un odio contra ella, no coraje, peleábamos. Yo le pegaba con golpes. Yo quería arreglar todo, porque con golpes a mí mi tía también me crió. Yo tenía mucho que yo quería que me hiciera caso a fuerzas. Siempre me sentía sola, siempre me sentía con tristeza, con depresión. Mas todo eso empezó de mi niñez, porque como yo no conocía a mi papá, a veces me preguntaba o pensaba que yo era mi culpa. Mas también había veces donde yo le echaba la culpa a mi mamá, que porque fue la culpa de ella que mi papá se fue con otra familia. Con el tiempo yo empecé a crecer con mucho odio, con mucho rencor, muchos sentimientos así fuertes, malos en contra de mi mamá. Con el tiempo yo no la miraba como una amiga o con alguien que yo podía resentir amor o buscar esa atención que yo siempre buscaba, porque ella se tuvo que hacer cargo de la casa, de ir a trabajar siempre, a trabajar de día o a veces de día y de noche. Ella no me daba esa atención que yo buscaba, como una adolescente quiere salir o quiere divertirse o quiere disfrutar tiempo con su familia. Entonces yo no recibía eso. Yo fui mirando que con el tiempo yo cargaba ese odio, rencor, resentimiento, ese vacío que yo quería llenarlo con otras cosas para sentirme mejor, para sentirme feliz. Yo buscaba atención en otros lugares. Yo empecé a buscar atención en los lugares equivocados, con amigos que me introducieron a tomar, y con el tiempo mi carácter fue aumentando, haciendo más explosivo de lo que era. Nos tornamos como enemigas en ese momento. Un día estaba yo mirando la televisión y yo miré los testimonios y los síntomas que estaban pasando. Entonces yo decidí venir a la Iglesia Universal. Y cuando yo vine con la primera oración que recibí, todo, yo me sentí diferente. Yo me llené de paz, podía dormir también porque yo no dormía. Empecé a dormir más calmada, más tranquila. Me empecé a sentir diferente. Ya miraba a mi hija diferente, con más paz, más amor, se acabaron esos pleitos, ya no hubo pleitos ni gritos. Un día yo estaba por venirme
Y de repente ella dijo, ¿a dónde vas, mamá? Le dije, yo a la iglesia. Dice, me dijo, yo voy contigo. Yo decidí venir a la Iglesia Universal porque yo miré un cambio en mi mamá, porque ella ya no, cuando venía a la casa o se acercaba a mí, ella me mostraba cariño, me decía te quiero, cómo está tu día. Con esas cositas yo miré una diferencia en ella y eso es lo que me llamó la atención y por eso fue la razón que yo decidí, ok, entonces yo voy a ir porque si fue un cambio en ella, entonces tal vez conmigo puede suceder lo mismo. Ahora se quebró esa maldición hereditaria. Estamos viviendo con más unión, mucha paz, nos miramos bien. En nuestra familia se pudo experimentar la paz porque pudimos ver que la maldición hereditaria fue quebrada y ahora nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son diferentes, hay paz, hay armonía y existe lo que antes no había existido. Ahora existe bendición en nuestra familia.